Hola, estudiantes del séptimo grado. Soy Romina, la profe de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Y el día de hoy vamos a aprender sobre la tuberculosis. A continuación vamos a ver qué aspectos vamos a trabajar sobre esta enfermedad. Vamos a hablar del concepto de enfermedades infectocontagiosas. También vamos a hablar del concepto de tuberculosis, las características de la tuberculosis. El propósito de este material educativo es reconocer la tuberculosis como enfermedad infectocontagiosa, describiendo sus características y asumiendo actitud reflexiva respecto a los cuidados preventivos. Para dar inicio a la clase de hoy vamos a analizar la siguiente situación problemática. Dani y Joseca se encuentran viendo la televisión. Mientras cambiaban de canales, vieron brevemente una noticia sobre brotes de tuberculosis. Ambos nunca habían escuchado antes esta enfermedad. Entonces se preguntan, ¿qué es la tuberculosis? ¿Cómo se previene esta enfermedad? Para dar respuesta a las dudas de Dani y Joseca, vamos a avanzar con el desarrollo del contenido. Inicialmente vamos a trabajar el concepto de enfermedades infectocontagiosas. Las enfermedades infectocontagiosas son aquellas enfermedades infecciosas que son producidas por diferentes agentes causales que pueden ser virus, pueden ser bacterias, hongos o incluso parásitos que son capaces de transmitirse de persona a través de distintas vías, como por ejemplo a través de la vía aérea o puede ser a través del contacto directo entre las personas y de esa forma se produce el contagio. Algunos ejemplos de enfermedades infectocontagiosas vemos aquí en pantalla. Mencionamos la neumonía, la tuberculosis que el día de hoy vamos a trabajar, además la gonorrea y el COVID-19. Ahora vamos a analizar el concepto de tuberculosis. La tuberculosis, que también se representa con las siglas TB, es una enfermedad infecciosa que suele afectar principalmente a los pulmones y es causada por una bacteria que se denomina Mycobacterium tuberculosis, que es esta que estamos observando ahora en pantalla. Seguidamente vamos a ver las características que presenta esta enfermedad. La tuberculosis tiene un agente causal que recientemente acabamos de mencionar. Se trata de una bacteria denominada Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria fue descubierta por un científico en el año 1882. Este científico se denomina Robert Koch. Por lo tanto, en algunos materiales educativos puede que también encuentren el nombre de Mycobacterium tuberculosis como bacilo de Koch. Otra de las características que vamos a analizar guarda relación con las formas de infección. Esta enfermedad puede presentarse de dos formas: a través del estado latente, que es el estado en el que la enfermedad no presenta síntomas, sin embargo el paciente sí está infectado con esta bacteria. En este estado latente la persona no contagia a otras personas sanas. Sin embargo, cuando se encuentra en el estado de tuberculosis activa, el contagio sí puede darse porque se presentan ya diferentes síntomas. También es muy importante conocer el periodo de incubación de esta bacteria, que puede durar entre 4 a 12 semanas, dependiendo ya del estado de salud de la persona. Si es que presenta otras patologías, otras enfermedades, tal vez este periodo de incubación tarde menos. A continuación vamos a hablar del contagio, que como mencioné recientemente se da en el estado latente. El contagio se da a través de las vías aéreas. Esto ocurre cuando una persona infectada con el Mycobacterium tuberculosis tose, estornuda, expulsa las gotas de saliva y de esa forma expulsa al aire también las bacterias que son causantes de esta enfermedad. Las fuentes principales de infección son las secreciones, como por ejemplo el catarro, flema, las gotas de saliva que presentan las personas con
tuberculosis. Seguidamente vamos a hablar de los signos y síntomas que presenta una persona con tuberculosis. Recordemos nuevamente que en el estado latente puede que no presente síntomas, pero en el estado activo sí. Estos síntomas pueden abarcar tos que duran entre 3 o más semanas, puede ser también tos con sangre o con moco, dolor de pecho o dolor al respirar o toser, esto porque la bacteria afecta principalmente a los pulmones. Puede haber una pérdida repentina de peso que ocurre de manera involuntaria, a pesar de que la persona se alimenta, igual pierde peso. También puede estar acompañado de fatiga, fiebre, entre otros síntomas que pueden variar ya dependiendo de las complicaciones o dependiendo también del avance que tenga la enfermedad en la persona. A continuación vamos a hablar del tratamiento que puede abarcar un régimen de antibióticos. Por supuesto, esto indicado por un profesional de la salud. Este régimen de antibióticos puede durar 6 meses según la indicación del médico. También implica reposo. El reposo debe realizarse, por supuesto, en ambientes higiénicos, frescos y además estar acompañado de consumo de líquidos, bastante agua para hidratar el organismo. También en los casos leves y detectados a tiempo, el tratamiento puede abarcar un tratamiento ambulatorio, es decir, realizar el tratamiento ya desde la casa. En cuanto a las medidas de prevención establecidas por la Organización Mundial de la Salud, podemos ver aquí en pantalla algunas de ellas que son muy importantes. Por ejemplo, aplicar un tratamiento preventivo a las poblaciones vulnerables. Esto, por ejemplo, en los casos de las penitenciarías, también se puede llevar a cabo las pruebas de detección temprana a familiares de pacientes con tuberculosis, además de la aplicación de la vacuna BCG a los bebés, que es de carácter obligatorio. Ahora que ya hemos hablado acerca de la tuberculosis, de qué se trata esta enfermedad, su forma de contagio, los síntomas, llegó el momento ya de evaluar cuánto hemos aprendido y para ello tenemos algunas actividades de evaluación. La primera actividad, pareamos los términos de la columna A con sus equivalentes en la columna B. En la columna A tenemos 1, agente causal, 2, síntomas y 3, tratamiento. Ya en la columna B tenemos sus equivalentes que vamos a leer. Pruebas laboratoriales y consumo de antibióticos. Esto se refiere al agente causal, a los síntomas o al tratamiento. De acuerdo a lo que hemos trabajado el día de hoy, podemos decir que se trata del tratamiento. Por eso escribimos aquí el número 3. Luego, Mycobacterium tuberculosis. Esto se refiere al agente causal o a los síntomas. Habíamos hablado de una bacteria que causa esta enfermedad. La bacteria se llama Mycobacterium tuberculosis, entonces nos estamos refiriendo al agente causal que corresponde al número 1. Por último, tos, que puede producir flema con sangre por más de 3 semanas, acompañado de fatiga, fiebre, pérdida de peso, corresponde entonces a los síntomas de la tuberculosis. De esta forma, entonces, hemos evaluado nuestra primera actividad. La segunda actividad, subrayamos la respuesta correcta que corresponde a tuberculosis. El primer enunciado, la tuberculosis es una enfermedad parasitaria, una inflamación de la garganta, una enfermedad de los riñones, una infección respiratoria de los pulmones. Recordemos que esta bacteria afecta principalmente a los pulmones. Entonces, determinamos como respuesta correcta la opción, el siguiente enunciado. La tuberculosis se contagia a través del aire cuando una persona con tuberculosis tose o estornuda, a través de las heces de personas con tuberculosis, a través del consumo de alimentos contaminados o a través de las transfusiones sanguíneas. Recordemos que esta bacteria se contagia principalmente a través del aire cuando la persona tose o estornuda. De esta forma concluimos la evaluación y para tener un panorama general de lo que hemos trabajado el día de hoy, vamos a realizar un breve resumen. El esquema que tenemos en pantalla nos presenta los aspectos principales que hemos trabajado sobre la tuberculosis. La tuberculosis, que es una enfermedad infectocontagiosa, es causada por una bacteria
denominada Mycobacterium tuberculosis. Entre los principales síntomas se pueden encontrar, por ejemplo, tos, flemas, mocos, estornudos constantes, pérdida de peso, fatiga, entre otros. El contagio puede darse a través del aire mediante las secreciones como mocos, flemas y las gotas de saliva que expulsa la persona al toser. También vemos el tratamiento que implica el consumo o la administración de antibióticos, además de reposos que pueden darse en los casos más leves, reposos domiciliarios. Y la prevención, por sobre todo, que habíamos mencionado para evitar esta enfermedad. Ahora que ya hemos hablado sobre la tuberculosis, podemos ayudar a Dani y Joseca a responder sobre sus dudas. Recordemos que ellos se encontraban viendo la televisión y mientras cambiaban de canales observaron brevemente una noticia sobre brotes de tuberculosis. Como ambos nunca habían escuchado sobre esta enfermedad, se preguntaron, ¿qué es la tuberculosis? ¿Cómo se previene esta enfermedad? La tuberculosis es una infección que afecta principalmente a los pulmones, se contagia a través de las gotas de saliva o flema. Existen varias maneras de prevenir, principalmente a través de la aplicación de la vacuna BCG a los bebés en edad temprana. De esta manera concluimos la clase del día de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos volveremos a encontrar en una próxima clase.